Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Muy buenas tardes, un programa más de Aprendamos Juntos y bueno, les vamos dando la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, Enzo. ¿Qué tal, Guillo? Buenas tardes, andamos muy bien, con ganas de hacer el programa. Muy bien ahí. Y tenemos la participación especial de Daniel hoy, que también nos acompaña. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar con nosotros. También aprovecho a saludar a Adriana, a Ezequiel, a Sebastián, a Sergio que anda por ahí, que nos acompañan el día de hoy en el detrás de escena, como se dice comúnmente. Y le mandamos un fuerte abrazo también a Luciano, a Luis, a Gloria, a Emanuel, que hoy no han podido estar con nosotros. El programa nuestro Aprendamos Juntos, siempre la idea es mirar hacia adentro, es hacer cosas que siempre dejamos para después. Aprovecho a comentar esto porque por ahí hay gente nueva que nos pueda estar escuchando. Y también, justo hoy nos acompaña Daniel y recordar y comentar un poquito para quien no lo conoce, que Daniel es una persona que, corregime Daniel cualquier cosa si me equivoco, pero una persona que ha hecho un trabajo interno y ha puesto en práctica. Yo por ahí cuando me toca comentar un poquito quién sos vos, digo, es una persona que hace lo que todos decimos que hay que hacer pero nunca hacemos. Bueno, gracias. O por lo menos lo que puedo interpretar yo, esto de tratar de ser coherente, de estar en armonía, de estar en equilibrio. Por ahí es algo que a través de tu trabajo uno, a simple vista, puede interpretar y ver. Y bueno, Daniel hace tiempo que brinda conferencias en el país y en otros países del mundo, llevando y compartiendo este trabajo de él. Y las conferencias se desarrollan a través de las preguntas del público, ¿no? Para un poquito atender a la necesidad del que va y busca tal vez algo que lo ayude. Hoy el programa tiene un título que es el autoengaño y la culpa. Pero antes de ir al título, yo quería consultarte en relación a esta presentación, Daniel. ¿Qué es lo que te lleva a vos a por ahí no dedicarte a hacer tus cosas y como comúnmente mucha gente agarra y vivir su vida, dedicarse nada más que a su familia, a lo que le gusta, y si tenés ese impulso y vas llevando por ahí tu experiencia y tu trabajo para compartir con los demás? Y tal vez sea como lo que uno siente como vocación, es decir, nadie me está forzando a hacerlo,
no lo hago como a veces se hace un trabajo porque necesito lo que voy a obtener como un ingreso por lo que estoy haciendo, porque en este caso de llevar un mensaje, jamás en ningún lugar se cobra nada, ¿no? No se está buscando obtener ingresos por estos medios. Entonces es más que nada lo que siento que es de valor para todos e intento compartirlo con todos. Y no tiene un valor material, ¿no? Es un valor interno, un valor espiritual, un valor más profundo, más elevado. Y también lo que me da fuerza para hacer esto y para sentir ese compromiso es haber tenido una experiencia personal en todo respecto al encontrarme con ese mundo espiritual, con esa realidad. No fue algo que yo me interesé en alcanzar o en buscar a través de la lectura o porque alguien trajo a mi vida a lo mejor el tema, sino que me encontró a mí ese espíritu un día que llamó mi atención, ¿no? Mi propio espíritu. Entonces pude tener a través de buscar hacer silencios la oportunidad de encontrarme con esa realidad, la cual hoy puedo relatar. Es decir, yo no estoy hablando de lo que leí, de lo que alguien me dijo y de las cosas que creo, sino lo que pude ver. Y tuve la oportunidad de ir más allá de muchos que yo pensaba eran límites, ir más allá. Y entonces encontrarme con realidades de la vida presente mucho más allá de lo que mis sentidos a la mayoría le marca y le indican que es hasta donde la vida alcanza, ¿no? Entonces hay mucha vida más allá, hay mucha vida dentro aún del propio mundo material en el que estamos y hay mucha vida en los mundos sutiles, a los cuales normalmente de manera consciente no vamos, ¿no? Entonces también la propia experiencia de vivir y de comprobar esa realidad hace que sienta también esa fuerza que me impulsa a compartir. No es tan solo una creencia, es decir, algo que yo pienso que podría ser o que yo pienso que debe ser, sino que es lo que yo sé. A ver, lo que yo sé lo podemos tomar bien o mal. Digo mal a veces porque pensamos que lo que sabemos se lo tenemos que imponer a los demás porque así debe ser para todos. Y no es ese mi caso, sino que yo no quiero imponer nada, sino que compartir la experiencia que tuve y la realidad que conozco. Y después los demás, desde su inteligencia, desde su preparación, desde sus capacidades, analizarán lo que están escuchando, si lo pueden entender como una verdad, como una realidad, cuando tal vez lo que a uno le relatan, que sé que en mi caso yo relato cosas que son de mi experiencia, pero tal vez el que lo está escuchando escucha mi experiencia y no es su realidad de vida, o sea, para él no es comprobado, ¿no? Entonces ahí, bueno, por supuesto aparece la duda o la incredulidad a veces, y sobre todo cuando uno está hablando cosas que yo, como digo, hablo desde mi experiencia y de mi conocimiento, relato lo que veo. Y cuando el otro está aferrado a lo que cree y lo que yo relato no es ni parecido o a lo mejor hasta es contradictorio o opuesto a lo que él cree, bueno, ahí se puede crear un conflicto. Pero lo que pediría yo, y se lo pediría tenemos como verdad porque lo hemos vivido y comprobado, y lo que en realidad está dentro del mundo de la creencia, que nosotros pensamos que debe ser y queremos creer que es así. Algo que podamos llegar a creer aún con mucha fuerza no es más verdadero o real porque seamos mucho más los que creemos en ello. Es decir, siempre estaremos creyendo, y creer, digo siempre, es dudar. Cuando uno sabe, afirma, ¿no?, lo que sabe. Cuando uno cree, está expresando no tener seguridad. Es una creencia. Entonces, dentro de este mundo interno espiritual, en lo que hace a lo personal de cada uno y en lo que hace también a la realidad espiritual en toda la creación,
hay mucha creencia por parte de las personas que se dedican a pasar más tiempo viviendo la vida material que sondeando, investigando o estudiando lo que está oculto, ¿no? Porque para poder entrar dentro de ese mundo oculto, al menos por un momento, hay que desconectarse un poco de lo material y prestarle más atención a lo más profundo, a lo más sutil, para poder, no tan solo, no es una lectura como de un libro, ¿no? Sino que es una realidad de un contacto consciente, el cual también modifica mucho nuestro sentido, nuestra percepción. Y aparecen muchas cosas ante nuestra vista de consciente. Entonces, a partir de ahí aparece una comprensión diferente a la que estamos acostumbrados a tener a partir de conversar con una persona o de leer un libro o de escuchar lo que alguien relata. Entonces, yo relato mi experiencia, pero quisiera que a lo mejor aquel que comparte, que siente, que entiende, que intuye o que a lo mejor la fe le indica que está cercano a lo que puede ser una realidad, una verdad, nunca se priven de hacer la experiencia de buscar esa verdad, ¿no? Es decir, nunca traicionaremos a Dios cuando el camino que seguimos es el del amor. El camino del amor no nos conduce a hacer daño a nadie, a ninguna forma de vida. Entonces, digo esto porque por ahí hay gente que piensa que traiciona su creencia, ¿no? O a su fe cuando se pone a escuchar algo que no está dentro de lo que es su fe o su creencia. Pero hay que escuchar el corazón. No tanto las personas que hablan, sino el corazón. Y en el corazón Dios nos habla a todos. Y Él está tratando de llegar con su amor, con claridad a la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, ahí vienen los problemas que hacen a este trabajo interno, en donde aparecen conflictos internos que también se manifiestan fuera, en la relación con los demás y con el entorno, cuando, bueno, lo que nos está hablando el corazón es de pensar en función del bien para todos, y lo que nos habla el ego o la mente o nuestra personalidad muchas veces es tratar de ahorrar energías y tiempos y esfuerzos y tan solo dedicarle un tiempo a hacer por nosotros y que los demás se ocupen de su propia vida. Entonces, ahí vamos a hacer una gran diferencia, ¿no? Cuando escuchemos y sigamos al corazón, porque también escucharlo y no obedecerlo, bueno, sigue siendo traicionar ese amor que está en el corazón de cada uno de nosotros y a nuestro Padre que intenta ser a través nuestro, ¿no? Ser el amor que es, y eso se manifiesta a través de los hechos de la obra. Claro, sí. En esto del trabajo interno, algo que uno puede ver a simple vista es que todos queremos estar mejor, pero como que nos cuesta hacer ese trabajo. Y recién nos planteamos la posibilidad de empezar a hacer un trabajo cuando hay algo que no le encontramos salida, que nos duele, una situación difícil. Es como que no surge muy fácil esto de por voluntad propia empezar a hacer ese trabajo y lo hablo por mi propia experiencia. Yo hoy me reía y veía a la hora de por ahí preparar algunas cositas para armar para el programa de hoy, y capaz que ver una película o hacer otra cosa me resulta más fácil y más lindo, y esto es un trabajo, y ver el título del día de hoy, el autoengaño, recordar experiencias que uno tiene en relación a esto, la culpa, no nos enseñan desde chicos cómo hacerlo. Entonces como que es un esfuerzo que tenemos que hacer que no estamos acostumbrados y no es tan fácil. Sí, lo que vos decías más al principio, esto de por ahí en los momentos en donde no quedan otras alternativas o la realidad nos apura, nos aprieta, nos presiona y en el mundo no podemos encontrar respuestas, es tal vez donde acudimos a esa realidad espiritual o a la posible existencia o a la creencia de un Padre, de un Dios en los cielos, de la existencia de los ángeles o de las fuerzas sutiles. Pero en realidad, bueno, yo varias veces lo he nombrado, el Padre dice que si me buscan cuando me necesitan, encontrarán que estoy dispuesto a compartir, pero cuando obtengan lo que necesitan, me olvidarán.
Si me buscan porque me aman, no me van a olvidar nunca, ¿no? Entonces, uno tiene que buscar a Dios por amor. Porque si uno lo busca por necesidad solamente en ese momento, es lógico, cuando uno obtiene lo que necesita, si es que lo obtiene, se olvida de esa realidad. Claro. Entonces, a ver, no es un cajón en un mueble en el cual yo acudo, lo abro y saco de dentro lo que necesito y lo vuelvo a cerrar y me olvido de lo que hay dentro, de las posibilidades o de esa realidad. Entonces, no es para usarlo, es para vivir en él, es para expresarlo a través de la obra. Y así uno lo va conociendo, porque conocerlo no es sentarse delante y escucharlo hablar, sino que también es saberlo ver en la vida, en la relación que tenemos con los demás, en el contacto que tenemos con los amigos, en el contacto que tenemos con un empleado, con el patrón, con alguien con quien a lo mejor no tenemos, bueno, una buena vibra, como se dice, o feeling. Es decir, tratar de ver a Dios presente en todo esto, ver cómo podemos hacer para poner cada vez más amor o cada vez un amor más puro, y de esa manera lo vamos conociendo y vamos entendiendo de por qué se nos dice a través, bueno, de la mayor parte de las religiones en el mundo, o de lo que nos habla la fe, que el camino es el amor. Entonces, el camino es el amor, es el camino que hay que seguir. En este momento estamos en una vida material en la que estamos y es parte del camino que como espíritu tenemos que transitar, y no porque estamos en este mundo material que nos exige de estar muy en contacto, pendiente, atentos, defendiendo lo material, buscando lo material, creciendo dentro de lo material. No por esto vamos a olvidarnos de la fase espiritual de nuestra vida, ¿no? Y de hacer todo esto que estamos haciendo y de dar los pasos que damos en el mundo con amor. Entonces, es simple, no es ponerse a estudiar cosas que no están a la vista, porque mucha gente se imaginará qué difícil entrar en contacto con un ángel cuando es algo que no está y que tan solo es una creencia, y a veces no sé si es un sueño y a lo mejor es lo que yo quiero creer y no es una realidad. Es decir, hay mucha duda, y también al haber tanta duda o tanta creencia y tan poca experiencia es en donde de alguna manera sí se mina la fe, ¿no? La fe pierde fuerza porque está faltando la experiencia consciente de un contacto y de una conexión. Un segundo que uno pudiese tener una conexión consciente, por poner un ejemplo, con un ángel, haría que uno dejara de creer en él y pasar a saber de la realidad de su existencia. Un segundo, ¿no? Porque ahora lo viví y puedo dar fe de que es así. Entonces, ¿qué es lo que permite que tengamos ese contacto? Y mucha gente pensará que dependerá del ángel, pero en realidad depende de mí. ¿Dónde tengo la mayor parte del tiempo puestos mis ojos? ¿En los asuntos del Padre o en los míos personales? Entonces, bueno, hagámonos esa pregunta, respondámonos esa pregunta, seamos sinceros y bueno, tratemos de superarnos. No estamos compitiendo con nadie, nunca vamos a ser más que nadie. Tenemos que ser más luminosos cada día, ¿no? ¿Y cómo es esto? Bueno, combatiendo la oscuridad y la ignorancia en la que vivimos. Nos preocupamos mucho por conocer que hay, no sé, en el fondo del océano o en otros planetas, si el hielo existe verdaderamente, o la temperatura que hay, o cuántos minerales en otros planetas a la distancia, pero no conocemos lo que hay dentro nuestro, lo que pasa, por qué hacemos lo que hacemos, o nos basta tan solo con lo más superficial de creer que tenemos la intención de hacer lo que hacemos con... La conciencia es muy limitada porque no analizamos las consecuencias de lo que hacemos, que no es que tan solo vamos a conseguir lo que buscábamos, sino que también vamos a provocar muchas otras cosas que no buscábamos. Y ahí tendríamos que evaluar si se justifica hacer lo que estamos haciendo por lo que queremos, cuando en realidad muchas otras cosas hacemos a la vez también sin querer, pero que terminan dañando a otros o afectando la vida de los demás y la propia. Bueno, es un trabajo
vivir la vida, ¿no? No es solamente el trabajo, lo material que hago para obtener un salario. También vivir la vida es un trabajo que debo de asumir y de afrontar lo más conscientemente posible, para que cada momento que vivo de la vida me deje una enseñanza, y atento constantemente a que esa enseñanza la pueda yo volcar en la vida que sigo transitando, ¿no? Por este mundo en relación con los demás. Muchas gracias. Hay un mensaje que nos llegó hoy. Hoy decía, en relación a esto también quiero aprovechar a decirle a la audiencia que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del mail del programa, que es japrendamos@gmail.com, a través del Facebook, que es Aprendamos Juntos, y si no, pueden hacerlo también a través de un mensaje escrito de WhatsApp al número del programa, que es el 011-2186-2415. Repito, 011-2186-2415. El que desee participar, acercar una pregunta, aprovechar que lo tenemos con nosotros hoy a Daniel, puede hacerlo a través de estos medios. Decía, una pregunta que nos llegó hoy a la tarde, decía, en un ejemplo de autoengaño, ¿es echarle la culpa a los demás de mis dificultades? Me hizo enojar. ¿Cómo hacer para que mi trabajo se dirija con más fuerza hacia lo interno y tal vez no tanto echándole la culpa a los otros? Por ahí se da una situación en la que tomé cierta conciencia de una realidad que no había observado hasta ese momento, ¿no? Que tengo la tendencia a responsabilizar a los demás de lo que en realidad yo estoy haciendo, ¿no? O tan solo mirar lo que los demás están haciendo y no ver lo que yo hago y lo que debería de hacer para mejorar como persona y mejorar en la relación, por supuesto, también con los demás, ¿no? Para ser alguien más útil y productivo para la sociedad. Entonces, no es esperar a ese momento y a esa situación, sino que es estar atentos constantemente. Es decir, no puedo dormir en mi atención. No puedo, a ver, podemos de hecho, si queremos, esperar a que en algún momento, por algún motivo que no sabemos cuál es, llegue la inspiración a nosotros y nos permita ver algo que nunca habíamos visto. O también podemos, en lugar de esperar a que llegue ese momento, que tal vez puede que nunca llegue, porque es algo como azaroso, ¿no? No depende de nosotros, para que pueda llegar a ser algo más cercano, más real o más concreto, podemos nosotros buscar vivir esa situación tratando de estar más atentos de lo que sucede. Entonces, podemos tener distintas lecturas, ¿no? A distintos grados de profundidad de la realidad que estamos viviendo. Entonces, quien hace la pregunta, tal vez hasta ese momento, vivía leyendo, como muchos, de cuando algo le estaba pasando y no es lo que quería, tener dolor en su vida o malestar, buscaba responsables y encontraba tal vez los responsables y tenía quien echarle la culpa del dolor que sentía. Bueno, tal vez en ese momento hizo la experiencia de ver que, bueno, lo que pudo ver no era toda la responsabilidad tal vez de la otra persona, sino que uno también tenía la suya y no hizo nada para vivir ese momento, esa situación de manera más consciente. A partir de esa experiencia, empezar a prestar más atención constantemente a lo que estamos haciendo y al por qué lo hacemos. Y dejar de hacer las cosas en modo automático, ¿no? Como todos los días lo mismo, y cuando me encuentro con las personas que me encuentro, es decir, observemos, no. Hay personas con las que nos encontramos y siempre les mostramos una sonrisa, y hay personas con las que nos encontramos que nos cuesta mover la cara o la boca para mostrarle una sonrisa porque no nos sentimos bien con las personas. Repetimos las cosas constantemente, analicemos, no nos dejemos llevar por la inconsciencia de hacer siempre lo mismo que lo que nos resulta más cómodo. Entonces sí, sé que tal vez estamos hablando de un trabajo que no deja una remuneración material, ¿no? Para afrontar mejor las crisis que podamos tener dentro del mundo material en el que estamos. Pero
sí deja mucho y trae mucha riqueza a nuestra vida espiritual, que por supuesto también esto repercutirá de buena manera, de forma positiva, dentro del mundo material en el que estamos, porque tal vez no va a cambiar la realidad material, pero sí me va a llevar a vivirlo de una manera más equilibrada, más pacífica, ¿no? Es decir, seré menos reaccionario y una persona más reflexiva. Me iré convirtiendo de a poco, en la medida que voy prestando atención y voy entendiendo cuál es el sentido de la vida de a poco y cómo tiene sentido vivirla, ¿no? Entonces, no es reaccionando, no es echándole la culpa a los demás, es estando atento constantemente. Bueno, por la experiencia descubrió que estaba cargándole con toda la culpa a alguien que no tenía toda la culpa. Tal vez tenía parte de una responsabilidad, pero no toda la culpa y toda la responsabilidad. Entonces uno también a veces está en los lugares en los que está recibiendo cosas que le dañan y buscando responsables de los dolores que uno siente, y en algún momento uno se da cuenta que en el lugar en el que estaba no era el acertado y el adecuado, y por eso recibió el dolor que recibió, por estar fuera del lugar al que uno le correspondía, ¿no? Entonces no podemos, si damos pasos inconscientes por la vida, pensar que todo nos va a salir bien, que siempre vamos a estar bien. Y cuando algo sale mal, miramos a los costados para ver quién es el culpable de este dolor que siento. No, asumamos que dimos mal los pasos, que no lo hicimos de manera consciente. Siempre hay que estar en movimiento, siempre hay que avanzar, pero hay que avanzar hacia la superación, no hay que avanzar hacia lo más profundo de nuestros egoísmos, ¿no? Porque muchas veces buscamos lo más cómodo, lo más fácil, lo más agradable, y de esa manera nos vamos olvidando del compromiso de un trabajo, de un servicio, de una atención puesta no tan solo en mis intereses, sino también en un bien común, porque cuando trabajo por mis intereses suelo dedicarle más el tiempo a atender el ego que a los intereses del espíritu, ¿no? Entonces, cuando trabajo por un bien común, el tiempo que utilizo de mi vida en hacer lo que hago puede ser útil también para otros, aparte de serlo para mí. Bueno, es decir, ¿cómo puedo conseguir estas cosas? Prestando atención y entendiendo por qué hago lo que hago. Pero, bueno, hay una mente que está muy ocupada en responder a lo que el ego impulsa y quiere, y hay también una mente que puede responder a los impulsos del espíritu, que está viendo cómo a través de la mente pueda expresarse inteligentemente de forma productiva, positiva, por un bien común para todos. Entonces, depende de nosotros. La mente es la misma, somos nosotros, pero dentro de nosotros vive el espíritu, vive el ego, vive el yo, vive toda esa realidad que tengo que ver a cuál atiendo y saber distinguir. No es lo mismo el espíritu que el ego, no es lo mismo el corazón que la mente egoísta que nos lleva siempre a pensar en función de las necesidades personales, ¿no? Entonces, sepamos distinguir, no da lo mismo, sepamos diferenciar, porque si no sabemos diferenciar, estamos muchas veces desaprovechando la oportunidad de atender o de distinguir esa palabra de Dios en nuestro corazón, ¿no? Que llega a través de la intuición. Gracias, Daniel. Y te escuchaba recién cuando hablabas. Y uno escucha muchas veces que como que meditar es callar la mente, es como que tenemos que castigarla y si podemos matarla, ¿no? Eso es algo que, a mi entender, la mente es algo muy poderoso y necesario para nuestra evolución. Totalmente. Es como que la tenemos tan contaminada que no tenemos que hacerle caso en algún momento. Lo que pasa es que nos resulta, acá estamos como hasta la pregunta de recién, le queremos echar la culpa a la mente de lo que nos está pasando, como que entonces hay que matarla, pero no es
la vida que tenemos es el corazón, lo que va a estar llevando es otro tipo de material, nos va a conducir a otra realidad, va a modificar nuestra conducta, ¿no? Nuestros ojos se dirigirán de manera diferente a la hora de ver la vida de los demás, que cuando lo que lo guía es el egoísmo. Entonces, la mente no es silenciarla a manera de matarla, sino que saber serenarla de manera que haga el silencio necesario para estar siempre dentro de ese silencio a disposición de el que impulsa el pensamiento, ¿no? Del corazón, de nuestro propio ser, de lo más puro en nosotros. Si la mente está llena de información, de conocimientos, de especulaciones, de procesos, no podemos hacer silencio. Imaginémonos que sería como una computadora congestionada que ya no puede procesar más ni cuánto es 2 más 2. Entonces, en donde le hacemos un pequeño pedido de que haga algún cálculo para sacar alguna conclusión o llegar a una conclusión, la vamos a saturar. Entonces, lo primero que hace es reaccionar, y lo que hacen normalmente en la mente es darle tiempo y energía a las cosas que tienen que ver con el propio egoísmo. Porque, es decir, primero sobrevivo, subsisto yo, dice el ego, después los demás. Entonces, si en medio de esa vida egoísta que solemos tener, o de esa mente egoísta, llega un impulso del corazón, va a ser difícil que la mente lo pueda escuchar, porque está tan entretenida en los egoísmos que no le va a parecer que tenga sentido invertir energía y tiempo en algo que no le va a producir un beneficio personal, que simplemente es un bien para los demás. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Y serenando la mente. Pero no es tan solo serenar la mente como entendemos de un momento de meditación, en donde buscamos de hacer silencio, porque yo lo he dicho varias veces, durante el día vivimos consumiendo en inconsciencia muchas cosas que se almacenan en nuestra mente, y que por eso mismo justamente no disponemos de ella para lo que necesitamos, porque vive llena de información y de cosas que no tienen sentido. Entonces, yo puedo leer las noticias y enterarme a primera hora del día, de lo que está pasando, de lo que me puede estar esperando, de lo que sucede en el mundo, y puedo de esa forma salir preparado con ciertos conocimientos para enfrentar cosas que me son útiles. Ahora, leo muchas noticias que tienen que ver con la realidad del mundo, las cuales yo cargo a lo largo del día y por ahí de mi vida, y nunca me saco de encima, sino que quedo pensando, reflexionando, afectado, me generan desequilibrios. Todo esto se va sumando a lo largo del día, a lo largo de los días de la vida, y todo eso va sumando en nuestra mente, ¿no? Entonces, se genera un desorden. Si matáramos nuestra mente, que si esto fuese posible, quedaríamos como sin inteligencia. Entonces, no es matarla, no es silenciarla de manera que uno le va a prohibir expresarse, sino que lo necesitamos, como bien decías, es algo fundamental, es indispensable disponer de una mente, pero de una mente justamente que esté disponible, es decir, que no esté saturada con pensamientos, con información, con estructuras, con creencias, con fanatismo, en donde no le entra más nada, ¿no? Como, bueno, por ahí dicen los sabios, un vaso rebalsado, donde una gota ya no cabe. Entonces, una gota parece no ser nada o no ser mucho, pero en una copa llena, una gota la puede desbordar y resulta ser mucho o más de lo que puede contener, ¿no? Entonces, para que pueda comenzar a contener de a gotas lo que en realidad es importante, hay que ir sacando lo que está dentro que no lo es. Entonces, otra vez como hablábamos recién, seamos sinceros, ¿cuánto tiempo durante el día dedicamos a prestarle atención, a reflexionar, a especular sobre tantas cosas que en realidad no nos van a cambiar la vida, ni mejoran, ni tienen sentido práctico? Si fuésemos unas personas comprometidas con el trabajo, estaríamos haciendo lo que debemos hacer y no perderíamos tiempo en otra cosa. Pero si vamos por la vida
como dije, por las mañanas yo miro los titulares y veo que me puede esperar, pero entre medio de todo eso también veo muchas cosas vanas que no tienen sentido, lo que hizo la hija de tal y lo que cambió hoy y si tiene una cirugía más, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosas muy vanas que no tienen sentido y sin embargo de eso le dedicamos un tiempo, analizamos, vemos, nos afecta emocionalmente, ¿no? Porque, a ver, yo lo veo, porque yo leo esos titulares, no es que me interese desarrollar la noticia, pero como son titulares estoy viendo y veo cuál me puede interesar y profundizo. Pero me doy cuenta porque pasa en mi propia vida que digo, qué pena, porque ¿por qué la cirugía si antes era una persona bella y ahora se hizo una cirugía que me parece que no es tan bella como era antes originalmente? Pero digo esto y hago esta reflexión porque también me afecta emocionalmente, ¿no? Nos afecta emocionalmente. Y cargamos con todo esto, porque no es algo que solo pasó en un momento. Cuando tenemos que volver a tocar el tema, tal vez horas o días después, otra vez nos afecta la misma emoción o hasta a veces más fuerte que en el momento de haberlo vivido. Entonces, eso lo cargamos, lo vamos llevando. Imaginémonos, los que tenemos más años, cuántas cosas fuimos sumando y cuántas vamos y seguimos sumando. Entonces, tenemos que empezar a poner un orden a lo largo del día de ver qué consumimos, qué atendemos, a qué le prestamos atención, sobre qué reflexionamos, qué es lo que verdaderamente merece de nuestra atención y de que le dediquemos un tiempo para ver qué podemos aportar y qué es útil o qué podemos tomar de ello que en realidad nos ayuda a enriquecer la conciencia o a ser personas más útiles. Entonces, así vamos a empezar a serenar en el diario vivir, en el presente en el que estamos viviendo, siempre vamos a empezar a generar esta calma o esta paz o este orden mental. Dije todo esto, perdón, porque no es que si no hacemos esto, por las noches, por más que hagamos 20 minutos de silencio, no vamos a conseguir lo que tenemos que conseguir, porque hacemos 20 minutos, con suerte, ¿no? 20 minutos de silencio por la noche, pero dedicamos 23 horas y media a especular con la mente, entonces con 20 minutos no podemos contra todas esas horas a lo largo del día de descontrol, de desatención, de interés egoísta, en donde no estuvimos presentes de manera consciente distinguiendo cuándo fue el ego, cuándo fue el espíritu, qué es lo que verdaderamente me resulta útil, qué no. Entonces, tenemos que estar presentes de manera consciente. La conciencia no es tan solo para saber qué tengo que hacer yo con los demás, sino también cómo tengo que vivir mi vida, cuál es la mejor manera de vivirla, como ser humano que soy, parte de un reino en el cual todo lo que estoy haciendo repercute también en las demás personas, ¿no? Lo que hago bien, por supuesto, será un bien que pueda llegar a los demás, y lo que hago malo de manera inconsciente será una contaminación más también para los demás. Todo esto entonces me pasa a mí, y si en algún momento me quiero dar cuenta de algo y lo comparto con mi amigo Guillermo, como que si no nos cuidamos en ir juntos hacia ese camino correcto, nos potenciamos en la confusión. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Porque también cuando es como que cuando uno se da cuenta de algo, como que se desestabiliza, pierde un equilibrio en el cual estaba, porque estábamos en un equilibrio. En la ilusión que vivíamos, estábamos en un equilibrio. Bueno, pero justamente hay que saber diferenciar lo que es congeniar, o sea, estar de acuerdo con una idea, a confabular, sumar fuerzas buscando a alguien que piense igual que yo para conseguir un objetivo. No es lo mismo. Estamos juntos, vamos aparentemente con la misma idea, pero no es lo mismo. Es decir, esto que decía, saber distinguir qué es lo que me está llevando verdaderamente adelante o encontrarme con alguien para sumar una fuerza. Es porque tengo en común un pensamiento, un ideal, y marchamos juntos con respeto, es decir, no tratando de cambiar el uno al otro o influenciarlo para que piense como yo quiero que piense, sino que con respeto, cada uno desde su lugar, con sus pensamientos y con la libertad que tiene cada uno para pensar, haciendo lo que en común tienen como un ideal, ¿no? Pero otra cosa es confabularse, que es
lo contrario a esto, donde uno intenta influenciar al otro o intenta encontrar a otro que de alguna manera también tenga puesto en su cabeza el objetivo de alcanzar o a alcanzar, que sin importarle lo que encuentre de camino o lo que tenga que hacer para alcanzarlo, ¿no? Entonces hay que saber... Vivimos confabulando. Vivimos confabulando, sí. Si uno mira los medios de comunicación y ve las noticias que se comunican, uno ve mucha mala intención. Yo puedo observarlo a la hora de poner títulos, cómo se hace algún extracto de una nota y se toma la frase que de alguna manera más golpee o genere un shock a la persona para que de esa forma se introduzca en lo que es la nota, ¿no? Y a veces eso que se pone como título se saca de contexto de una realidad que se estaba expresando, y esto es muy común. Fijémonos cuando leamos, mucha gente lee noticias, información, cómo se extraen las frases, las palabras, según entiende quien hace la nota justa, para que de alguna manera llame la atención al leer la nota o todo lo demás, ¿no? Entonces, a veces en realidad lo que dice el título no es lo que precisamente quería expresar la persona que se expresaba o la realidad que se está relatando. Entonces, para mí esto es como una especie de confabulación, ¿no? En donde se está tratando de mover en las personas las emociones de manera de traerlas para un pensamiento que yo tengo, una creencia que yo tengo y sumarlas para mi lado, ¿no? Volviendo, sería más o menos lo mismo que hace el ego con mi mente, que decías hace un ratito, como un mecanismo similar. Claro, es que justamente es por esa presencia del ego descontrolado que todo esto termina siendo las alternativas. El ego está pensando, el ego, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? En latín, traducido a nuestro idioma, en español, sería yo, el ego. El yo, ¿en quién piensa? En él, es el yo. Entonces, mi ego piensa en mis beneficios, en mi conveniencia. Entonces, no está pensando en la de los demás, porque mi ego ve que el otro tiene su ego y que su ego se ocupe de él, no me voy a ocupar yo, ¿no? Entonces, de esa manera y trabajando de esa manera, vivimos aislados y separados. Tenemos el contacto necesario y no más que eso, ¿no? Y cuando vemos que tenemos desde el ego cosas en común, como egos, ahí buscamos de sumar fuerzas. Y hacemos una peña. Claro, y nos confabulamos para conseguir y para hacer. Cuando vamos sacando ese ego y estamos ya más que pensando en nuestros propios deseos o ambiciones, viendo un poco más allá el bien común, como varias veces hoy mencionaba, empezamos a ver que tenemos que salir de esa limitación de tan solo atender lo que a mí me resulta conveniente, práctico, fácil, y tengo que hacer el esfuerzo por llegar también a los demás, por llevarle a los demás lo que tengo para compartir. Y ahí también vamos a caer en la realidad que no tenemos muchos para compartir, que hay muchas personas dicen sentir y tener, y de hecho será así en el caso de muchos, buenas intenciones, muy buenas intenciones, pero uno con la intención no le quita el hambre al que tiene hambre, uno no abriga al que tiene frío con la intención, uno tiene que hacer algo concreto, ¿no? Entonces, uno no cambia la mentalidad de un criminal por tener buena intención y llegar con él con buenas palabras que no tengan contenido o profundidad, ¿no? Entonces, la buena intención vale, pero también vale lo que tengamos para llevar, para aportar la realidad de lo que estamos haciendo. Entonces, no nos baste o no nos conformemos tan solo con tener buena intención o pensar que estamos dispuestos a hacerlo cuando llegue el momento y mientras no hacemos nada. Entonces, a ver, son todos engaños de la propia mente o confusiones que se generan por no tener un orden a lo largo del día y de nuestra vida. Si hoy empezamos a prestar atención a partir de lo que en este momento estamos escuchando, claro, entiendo, lo comparto, no presto la atención que tengo que prestar a lo que estoy haciendo, a lo que pienso, a lo que leo, a lo que verdaderamente me es útil, a lo que no tiene sentido. Empiezo a prestar atención el día de hoy o a partir de mañana,
no me va a cambiar la vida rotundamente a la noche y cuando llegue a mi casa luego de trabajar todo el día puedo serenar mi mente. No es tan simple, no es tan fácil. El ego tiene inteligencia, utiliza la mente con propósitos egoístas. Entonces, cuando nosotros estemos tratando de ir en contra de esa inteligencia egoísta, la inteligencia egoísta va a reaccionar y va a generarnos desviación, confusión, dudas, nos generará pereza. Cuando yo tengo que pedir porque necesito, encuentro las fuerzas y la manera. Pero cuando tengo que pedir por otro, no me resulta tan fácil, ya veré cuando tengo tiempo. Es decir, el egoísmo, ¿no? Entonces, de a poquito vamos a ir ganando espacio, manejo. Porque es de a poquito buscando una verdad en medio de toda la mentira con la que vivo. Claro, pero aparte, esa verdad que pueda llegar a encontrar en medio de esa mentira en la que vivo constantemente o esa confusión en la que estoy, una verdad es una experiencia que vale más que 1000 palabras. Pero si sigo alimentando la mente con tanta cosa, ya ni después la verdad queda perdida en el fondo y ni me la acuerdo. Por supuesto, por supuesto. Pero entonces hay que, como que hay que valorarla, porque yo pensaba cuando vos hablabas hoy de experiencias que a uno le traen verdad, y que uno dice, bueno, esto sí, esto lo sé, porque esto lo he vivido. Pero a los 2 o 3 años, si estamos bombardeados constantemente, hasta nos olvidamos de cosas que hemos vivido. Sí, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que también lo que consigue eso es una realidad de vida de no estar pudiendo compartir esa conciencia que fui alcanzando o esa realidad de una experiencia diferente con otros semejantes, ¿no? En donde con los semejantes constantemente comparto el ego que está presente en la vida de todo aquel que no lo combate, sino que al contrario lo apaña, lo alimenta, lo acrecienta, y yo voy como más inocentemente, con pureza, con amor, con profundidad, y siempre estoy chocando contra la misma pared egoica, esta construida que parece ser imposible de derrumbar, y termino por amoldarme a esa realidad con la que me toca vivir y dejando de lado lo que fui conquistando, ¿no? Lo que alcancé. Lo que pasa es que, como bien dijiste vos, tenemos que aprender a darle el valor que tiene. No es tan solo algo importante. En el momento a lo mejor nos deslumbra y nos emociona y nos toca la fibra más profunda de nuestro ser, pero luego esto va pasando porque ocupa nuestra vida o nuestra atención otro tipo de situaciones o de realidades o de emociones que van dejando de lado a todo esto, ¿no? Entonces, yo no puedo cambiar mi pasado, no puedo volver a revivir esa situación, pero entonces me tengo que quedar y siempre llevar en mi presente la enseñanza que me dejó todo esto y ir valorándolo, cómo lo valoro y cómo le encuentro cada vez un valor más elevado y profundo a esa realidad que en algún momento viví, aplicándola en el presente en el que vivo cada vez que sea posible, porque ahí la revivo. Y a su vez la alimento para que sea creciente. Y veo que no solamente en aquella situación, sino que también en esta. Y cuando veo esto y me proyecto y analizo lo que tengo que seguir viviendo hacia adelante, veo que hay muchas situaciones, muchos momentos en los cuales esto sería útil. Entonces yo lo mantengo vivo así, pero si no lo pongo de manifiesto, es algo que empieza a perder valor y fuerza en uno. Sobre todo, por supuesto, estamos hablando cuando son las primeras experiencias. Cuando uno comienza, porque le presta atención a tener cada vez más experiencia, de ir teniendo experiencias en contacto con lo profundo de nuestro ser, no es algo que podamos compartir ni siquiera con la minoría de las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar a ir aislándonos de muchas compañías,
de muchas personas, de muchos ambientes que sentimos ya no nos son útiles para lo que estamos haciendo. Aislarnos de lo que está mal, no de las personas, ¿no? Entonces, bueno, yo he comentado a veces en algún momento cuando yo iba a bailar, cuando más joven, pasaba todo lo que pasaba dentro de esos lugares, como cualquier joven, y entre tantas cosas era justamente encontrarme con amigos en el lugar que teníamos muchas cosas en común. Yo empecé a ver que muchas, si no la mayoría o todas, las que hacía ahí adentro no tenían verdaderamente ningún valor ni sentido para mí, entonces tuve que dejar, porque así lo entendí yo, nadie me obligó, pero de dejar de acudir y de ir a ese lugar tan solo por buscar estimulaciones más materiales que me mantenían de alguna manera engañado en la creencia de que era feliz porque hacía lo que hacía. Entonces, cuando no estaba ahí no era feliz, entonces en definitiva yo entendí que no era feliz. Era simplemente algo que pasaba, que me generaba una emoción en el momento, en el lugar, pero yo no quería eso, yo quería una felicidad más cercana a lo eterno, que yo pueda sostener. Entonces me di cuenta que ahí no lo encontraba y me tuve que apartar de ese lugar porque lo decidí. Apartarme de ese lugar fue apartarme y generar a lo mejor un distanciamiento con amigos, que yo entendía como amigos y pensé que eran amigos o los sentía como amigos porque teníamos muchas cosas en común que compartíamos en esos espacios. Bueno, uno ahí empieza a entender la diferencia que hay o lo que verdaderamente es un amigo, ¿no? Es decir, a ver, ojo, yo no quiero poner en tela de juicio lo que esas personas eran o son para mí, ¿no? Sino que es lo que yo entendí de donde estaba, que ya no lo necesitaba. Yo no fui al lugar a decirles no hagan más esto porque les hace mal, sino que hice lo que yo tenía que hacer. Pero digo esto porque quiero que se sepa también de la realidad que en la medida que una persona empiece a hacer su trabajo interno, comienza naturalmente a apartarse o a generar un distanciamiento con aquellas personas que no lo hacen, porque empezamos a tener cada vez menos cosas en común y cada vez a ver con más conciencia muchas cosas que hacemos sin analizar las consecuencias. Y empezamos a distinguir que ya no queremos hacerlo y que lo que estamos haciendo no solamente que pensé que me traía alegría, felicidad o bienestar y me di cuenta que no, sino que aparte lo que estaba haciendo no solo que no me hacía verdaderamente feliz ni bien a mí, sino que hasta dañaba a otros. Entonces no quiero más esto para mí, ¿no? Bueno, esto comienza a generarme una realidad diferente y me voy a ir alejando de esos espacios y personas con las que compartía debilidades y me voy a ir acercando a personas con las que compartiré otras realidades que también están entendiendo esto en su vida por la experiencia que están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, cambiará ese grupo que tenemos de amigos en donde la debilidad es lo que compartimos, a una realidad de un grupo de personas que no es tan fácil de encontrar como los que se encuentran y se forman por debilidad, ¿no? Se irá formando ese grupo de personas que van tomando conciencia. No son ni más ni menos que nadie, no. Uno se supera a sí mismo. Yo no soy más que mis amigos porque di ese paso y dejé de ir a beber o a hacer lo que hacía. Eso es algo que nos tienta a uno sentirse superior en un momento porque se dio cuenta de algo que era de uno nomás. Exacto, el ego, seguimos entonces, ahí en el ego, ¿no? Viene el ego y dice, y encuentra una herramienta nueva, te la roba y la usa. Imagínense que nos apartamos de lo que estábamos haciendo ahí porque entendimos que estaba mal y lo que nos apartó fue en realidad el propio ego que nos hizo creer que éramos más que los demás y por eso dimos el paso. Entonces nos engañó. Ahora ya no estamos con ello, pero seguimos alimentando el ego creyéndonos más que los que dejamos atrás. Peor. Claro, el que se superó fue el ego. Es decir, no nos superamos nosotros. A ver, es que hoy hablábamos, es inteligente, utiliza la mente, tiene inteligencia el ego y tiene toda la inteligencia que puede tener y más muchas veces aparentemente que nosotros, porque está acostumbrado a utilizar la mente como gusta, sin encontrar a alguien que le ponga un orden, un freno, que lo distinga, ¿no?
Entonces, es que él entra a esta casa, ¿no? Que es mi cuerpo, que es mi vida, como teniendo la llave o el derecho, y no encuentra ninguna resistencia para hacer lo que quiere dentro y poner el orden que él quiere. Y cuando somos muchos en esta sociedad que estamos haciendo esto, encontramos muchas cosas en común desde el ego, y ahí nos asociamos. Por eso, cuando queremos hacer cosas que están asociadas o vinculadas al ego, nos resulta bastante fácil juntar voluntades. Pero cuando queremos hacer cosas para beneficio de los demás y de manera desinteresada, simplemente por el placer de dar, no es tan fácil encontrar personas, ¿no? Pero bueno, por esto mismo, la mayor parte del tiempo vivimos atendiendo el ego y no hay una conciencia analizando lo que estamos haciendo o viendo a dónde se conduce esa energía, a qué le dedicamos un tiempo. Si pasamos una vida atendiendo el ego sin ser conscientes, si nos damos cuenta al final de nuestra vida de que vivimos una vida sin sentido, no va a cambiar nuestra historia. La realidad es que no estuvimos en la escuela en la que estamos aprendiendo y poniendo en práctica lo que aprendimos, sino que estuvimos renegando de lo que teníamos que hacer. Entonces, no cambia solo con arrepentirse, hay que tomar conciencia de lo que se hizo mal y comprometerse a no volver a hacerlo. Y la única manera, comprometiéndose, de no volver a hacerlo es a través de poner atención a lo que hago y ver cuando está por venir en mí esa manifestación de lo incorrecto. Si no estoy atento, si estoy de alguna forma tan solo especulando con lo que voy a conseguir y no viendo lo que yo voy a aportar, bueno, entonces volveré a caer. Dani, y al ego no le gusta vivir en el eterno presente. Al ego le gusta que uno tome compromiso para, por lo general, al no cumplirlo, crear un sentido de culpa. Y uno vive comprometiéndose a lo que sea, y hay a veces se toma compromisos que si uno estuviese en ese momento en un equilibrio emocional, hasta lo considera imposible de realizar, pero lo toma o hace ese compromiso y ahí yo creo que es el principio de culpa, porque es uno el que se crea la culpa por no vivir en el eterno presente, porque ¿para qué el compromiso si tener las 24 horas para solucionar? Distinto es si se trata de algún compromiso financiero, de impuestos, etcétera, etcétera, que tenés que pagarlo, pero acá lo que estamos hablando es eso que se produce dentro de uno, que uno dice mañana, bueno, como hoy, pero a partir de mañana. Es que justamente mezclamos las cosas, ¿no? Es decir, voy a ser feliz hoy porque mañana no sé. Y yo puedo ser feliz siempre, pero depende de cómo viva las cosas. Mi felicidad no depende de mi economía, por ejemplo, que eso tal vez puede ser incierto el día de hoy. Yo vivo en mi presente, y si yo tengo mi conciencia tranquila y en paz, que no quiere decir porque hice todo bien, sino que porque me estoy esforzando por hacer las cosas cada día mejor, vivo mi presente en paz. Esto no quiere decir que porque tengo paz no tengo problemas, ¿no? Sí, a mí sí. muchas veces me han preguntado, ¿cómo andás? Yo le digo bien. Me dice, ¿pero nunca tenés problemas? No, tengo muchos, pero estoy bien, porque sé que los tengo y voy viendo cómo los resuelvo y cómo los saco adelante. Es decir, a veces tomo uno que es el que sé que está más cercano a mí y que corresponde por cuestiones de tiempo atender, y dejo de lado otros, y a veces dejo este que lo acaba de desplazar otro que surgió ahora que es más importante atender. Veo cómo lo ordeno y cómo lo llevo adelante, pero con la mayor paciencia posible, ¿no? Entonces, esto no me pone mal, porque sé que es parte de la vida, tener que estar tratando con los problemas, que uno los tiene porque son personales muchos de ellos, y uno también al compartir y convivir con los demás se encuentra con muchos problemas que afectan a los demás, que los demás generan y que alcanzan a uno también. Es decir, constantemente nos rodea y convivimos con el problema. Lo importante acá sería no ser generadores de ese problema.
Entonces tenemos que prestar atención en el presente que vivimos a no generarlo, y también en el mismo presente en el que vivimos, prestar atención a ver qué podemos hacer para ayudar a resolver lo que ya está generado, lo que se presenta, lo que llega a nosotros, que puede ser personal o puede ser ajeno, pero en definitiva cada paso que vamos dando tratando de resolver y de enfrentar. Quedarse con las culpas, simplemente golpeándose el pecho para querer aparentar ante el creador o el juez que somos responsables y lo asumimos, no cambia la realidad de ser la persona que somos si no nos esforzamos por cambiar esa realidad. Entonces, si yo reconozco haber cometido el error y me siento culpable, pero no pongo atención para no volver a hacerlo y sigo haciendo lo que hacía, no cambia nada el sentir solamente culpa. Hay que asumir responsabilidad. Entonces, la responsabilidad tengo que asumirla en el presente. Si yo en mi presente estoy atento a lo que estoy haciendo y no voy tan solo mi presente viviendo lo que me programé vivir en mi pasado, ¿no? Porque hacemos eso. Hoy me estoy organizando de cómo mañana voy a entrar al trabajo y qué es lo que voy a hacer cuando empiece, si me programo todo y me pierdo de la realidad de lo que está pasando, que muchas cosas se darán como se tengan que dar en ese momento, las cuales yo no veré, no contemplaré, que tal vez se modificaron, cambiaron, y yo tan solo respondo a mi proyección. Y entonces me pierdo esa realidad, ese presente, que tal vez se suavizó, se modificó de manera que yo no tengo que poner de manifiesto lo que me programé a hacer. Si yo voy a la escuela, es decir, estamos en la escuela de la vida, ¿no? En este momento siempre vivimos en el presente, pero yo me programo en la escuela mañana vivir las cosas como yo quiero vivirla para tener un orden, seguramente me perderé las enseñanzas, porque voy a estar muy atento a que las cosas salgan como yo esperaba, como yo quería, modificándola, y qué hay de lo que la vida me está enseñando en ese momento. Entonces esto nos pasa constantemente, nos perdemos el presente, la enseñanza del presente, porque en el presente estamos viviendo lo que nos proyectamos vivir en un pasado que íbamos a vivir. Para vivir de esa manera, como nosotros entendíamos, era un orden. Entonces yo quiero, para tener una vida en orden mañana, organizarla hoy. Pero cuando salgo mañana en la vida compartiendo con los demás, resulta que empiezo a manejar la vida a los demás para que las cosas se hagan como yo quería. El otro hace lo mismo y así estamos entonces que no nos ponemos de acuerdo y que se generan confusiones, ¿no? Ahí, en relación al título del día de hoy, el autoengaño, algo que se planteó la semana pasada en el programa era que si realmente buscamos la verdad, porque tal vez el autoengaño, analizarlo hasta dónde nos autoengañamos y cómo solucionarlo todo, hasta parecería altruista en el sentido de que estamos todo el tiempo tratando de satisfacer ese ego y buscar la verdad es como que no queremos, porque si la llegamos a encontrar, perdemos esas cosas que nos satisfacen y que tanto nos gustan hacer. Es que, por ejemplo, cuando es el ego el que nos impulsa, volviendo casi al inicio, en buscar la responsabilidad o al responsable del dolor que hoy padezco, del sufrimiento que tengo, el ego me hace ver que yo estoy buscando la verdad. No es, a ver, el ego me dice, no, yo no quiero juzgar a la persona, sino que quiero saber quién fue. Entonces, estoy tratando de encontrar culpables y responsables y de alguna manera no asumir la parte de responsabilidad o la totalidad que pueda yo tener en todo esto, ¿no? Entonces, el enfrentar la realidad, el ver las cosas como son, la búsqueda de la verdad dependerá desde dónde la busquemos. La verdad del ego no es la misma verdad que la del espíritu. El ego ve como verdad, a ver, es verdad que el ego busca de cuidarnos, busca en nosotros de las mejores condiciones para nuestra vida, pero no está contemplando a los demás. ¿Por qué? Porque básicamente él sabe que los demás tienen su ego, como hoy decíamos. Entonces que cada uno se ocupe de sí.
Cuando nosotros entendemos que esto es una etapa por la que todos deberemos de pasar por nuestra evolución, pero también trascender y superar y ir más allá de esta verdad limitada que tiene el ego, comenzaremos a ver también la verdad más profunda de cómo estamos relacionados y vinculados y cuántas cosas tenemos en común todos los seres vivientes. Entonces empezaremos a comprender cuán profunda está la vida en nosotros y cuánta sutileza hay manifestándose en mundos que no habíamos tomado en cuenta y considerado, ¿no? Saliendo del ego. Pero digo esto porque la verdad, claro, ¿qué es la verdad? ¿Desde dónde vemos la verdad? Para el ego la verdad es que él se preocupa, se esfuerza y hace lo máximo posible para protegernos, para cuidarse a sí mismo. Nosotros nos identificamos con el ego, así que entendemos que nos cuidamos a nosotros mismos. El espíritu habla de un bien común, un bien para todos, ¿no es cierto? De lo mejor para todos, de un camino de amor que todos tendríamos que transitar sumando fuerzas, no cambiando y modificando a los demás a conveniencia, sino con el más profundo de los respetos, sabiendo siempre sumar, aportando lo que pueda ser útil y tomando también de la relación y de la situación lo que me ayude a crecer y a ser mejor persona, es decir, sumando, pero no es lo que el ego está acostumbrado a hacer. Pero digo, la verdad, desde qué entendemos como verdad, depende de donde estamos observando. Sabemos distinguir en nosotros cuándo es el ego el que piensa, cuándo es el espíritu, cuándo es el corazón el que está pensando en nosotros, porque depende, si no sabemos distinguir, de dónde puede venir esa idea de verdad que tenemos, ¿no? Si viene desde el ego es una cosa, si viene desde el espíritu es otra cosa. Ahora, la verdad, yo lo he dicho muchas veces, es porque hablo de mi experiencia y de mi realidad. La verdad que me di cuenta que era una persona que era capaz de amar a quien me convenía y era capaz de mostrarle mis garras a quien me resultaba también conveniente. Es decir, era capaz de ir un extremo al otro dependiendo de la conveniencia. Entonces, yo me amoldaba a la situación siempre tratando de salir yo triunfante, sin que me interesara lo que el otro pueda padecer, disfrutar o serle útil o no. Tan solo pensaba en mí. Entonces, esa era mi verdad en algún momento y me di cuenta de eso. Entonces, vi esa verdad en mí y cuando vi esa verdad en mí me di cuenta que no la quería para mi vida, quería ser sincero. Entonces, ahí cambió mi idea de verdad. Y a partir de ahí, para mí, la verdad es que era una persona muchas veces hipócrita, que decía una cosa y hacía otra, ¿no? Que trataba de hacer responsable a los demás de lo que a mí me estaba pasando y yo no asumía mis responsabilidades. Que esto no quitaba que los demás estuviesen haciendo cosas mal. Entonces, yo muchas veces puse el ejemplo. Si alguien me puso el pie para tropezar y yo tropecé, cuando me puse de pie, busqué el responsable y lo encontré. Pero también en un momento cambió para mí la verdad cuando me di cuenta que yo no miraba por dónde caminaba. No era tan solo el responsable de mi caída. Si yo hubiese visto por dónde caminaba, podría haber evitado tropezar, esquivándolo, por ejemplo, ¿no? Claro. O advirtiéndole de lo que estaba haciendo está mal, pero podría haberlo evitado. Por eso, la verdad la iremos entendiendo de distintas formas en la medida que vayamos siendo cada vez más sinceros con nosotros mismos. Entonces, la verdad del ego no es muy sincera, es muy conveniente. La verdad del espíritu es más sincera, pero sabemos distinguir entre el espíritu y el ego. En otros momentos yo he hablado que, y hoy algo hice mención, la misma mente utiliza el ego que el espíritu, porque tenemos una mente. Claro. Es el mismo vehículo el que tienen que utilizar ambos conductores, ¿no? Si se quiere. El espíritu necesita de la mente para tener y traer un orden y disponer de inteligencia más materializada, si se quiere, más cercana a lo que hace a la construcción y a la tarea de aportar,
Y el ego necesita de esa inteligencia para sacar provecho de todo eso y de toda situación en la que se va a encontrar para obtener beneficios personales. Es la misma mente. Entonces, sabemos distinguir en dónde vienen los impulsos que llegan a la mente, de dónde provienen, cuando aún lo estamos pensando y se van a manifestar en palabras o en hechos. Sabemos distinguir verdaderamente qué nos conduce a llevarlo adelante o a dónde nos conduce tal pensamiento, tal acción. Bueno, la verdad es todo eso, no es tan solo lo que queremos ver. La verdad no es lo que escriben los sabios en los libros, la verdad es lo que vivimos. Entonces, la verdad también es que no vemos todo lo que vivimos y no vemos las cosas tal cual como son en verdad o de manera completa y plena. Entonces, miramos hacia la naturaleza y la verdad es que la mayor parte podemos ver con mucha claridad lo que materialmente es visible. Pero es verdad que no vemos lo más sutil en lo que hace la expresión de esa vida, ¿no? Hay una vida sutil, hay una energía, hay una entidad, hay una conciencia, hay un propósito. No solemos ver todo eso. Nosotros vemos una planta que acabamos de poner y lo que estamos esperando es que nos dé fruto para que se vuelva útil. Mientras tanto parece que no tiene sentido. No le damos el valor a la vida. Esa es una visión egoísta, ¿no? A ver, todo esto es verdad. Por eso digo, la verdad es muy amplia, es muy profunda y yo no creo que la pueda encerrar en un término, a ver, en que en pocas palabras quede en claro para todos lo que es, sino que va a ir cambiando la idea, la percepción de su significado en la medida que nosotros también vayamos haciendo distintas experiencias. La mayor parte del tiempo el ser humano busca evitar problemas. No busca evitar de causar problemas, busca evitar de tener problemas. Y buscando el beneficio personal, ocasionamos muchos problemas a los demás y atraemos muchos hacia nosotros también, por seguir el ego. Inconscientemente, porque parecería que a primera vista no... Justamente, no buscamos de tener problemas, pero como tan solo vemos lo que nos conviene ver, lo que queremos ver de lo que está pasando o de la proyección que hacemos, ¿no? No vemos todos los demás o las posibilidades de lo que está sucediendo. Entonces, cuando las cosas se dan como se deben dar y yo no lo había contemplado, es donde tal vez ahí reacciono, me desequilibro, y pierdo de vista lo que quería hacer y el valor que pueden tener la demás vida alrededor de la mía, ¿no? Entonces, a ver, todo eso es verdad, pero son todas verdades o todo es parte de la verdad que tenemos que ir haciéndonos conscientes. ¿Y cómo es esto? Bueno, no vamos a salir conscientes después de este programa de radio, vamos a ir haciéndonos cada vez más conscientes en la medida que prestemos cada vez más atención a lo que hacemos en el presente en el que estamos viviendo, ¿no? En cada momento, en cada situación. Valdría, la verdad, y hablo desde mi propia experiencia, vale mucho más poder valorar la vida de un semejante que poder encontrarse con Dios. Y lo digo con respeto, porque a veces en ese encuentro con Dios uno se conmueve hasta lo más profundo de la fibra de su ser, pero luego, por no tener trabajado sus egos, resulta chocar con las personas que tiene cerca. ¿Y esto por qué lo digo? Porque más que estar buscando encontrarse con esa realidad sutil que pienso que va a cambiar mi vida sin hacer esfuerzo, tengo que hacer el esfuerzo que debo de hacer por cambiar mi vida y mejorarla, que eso me acerca a esa realidad espiritual. Entonces, muchos están buscando mal en este sentido, ¿no? Que la verdad es lo que el cielo tenga para expresar. Sí, por supuesto que eso es la verdad, eso es indiscutible. Pero también la verdad es que yo no veo siquiera con claridad lo que está delante de mis ojos. Entonces, si yo no puedo distinguir lo que está delante de mis ojos, ¿cómo podré comprender de la profundidad de lo que el cielo me exprese, que no está siquiera delante de mis ojos y que no puedo vivir con ello, ¿no? No puedo comprobar porque no tengo la capacidad de vibrar en esa dimensión, en esa profundidad de conciencia y de luz.
A ver, no es buscar allá afuera, es tratar de ver dentro. Y todo esto es verdad. Es muy amplio. No, la verdad no es solo la mía, la que yo descubrí, la que yo comprobé. Yo he comprobado muchas cosas que sé que muchos tal vez no han podido tener la experiencia de encontrarse con esa realidad y comprobar. Yo no siento tener la verdad y los demás no. Cada uno tiene la suya. Entonces yo tengo la que he tenido porque a cada paso que di de la vida tuve una experiencia la cual a mi forma supe ir valorando y en función de esos valores que fueron llegando a mi vida, yo también fui haciendo pequeñas rectificaciones en mi camino que entendí que eran propias de realizar. Y bueno, esa es mi verdad. Y es lo que cada uno tiene que hacer en su vida. No es seguir mi camino, lo que yo estoy diciendo. Perdón, me pongo de ejemplo, pero sería hacia la vida de cualquiera. No es seguir lo que escribió el que escribió 50 libros y porque escribió 50 libros y yo no escribí nada, sabe más que yo. A ver, cada uno tiene que vivir su vida, ¿no? El Dios que sabe más que nadie no escribe ningún libro. Es decir, tenemos libre albedrío, Él nos respeta. Y lo que tenemos que sentir nosotros o saber entender y encontrar esto que muchas veces se habla, que es ese sentido común, un sentido en común que tenemos entre todos, ¿no? Es decir, que nos busca de unir, que busca la relación que hay entre nosotros, los vínculos, lo más profundo, y empezar a dejar atrás un poco el ego, ¿no? Es decir, las crisis que vivimos, las sociedades en este planeta, las padecemos a partir de los medios que transmiten la crisis que estamos viviendo y lo que tenemos en común cuando nos encontramos. Siempre es problema, es crisis, es dolor, o a lo mejor los que no tienen problemas materiales y aparentemente tienen las cosas en orden, tienen una vida en la que a lo mejor ni siquiera se estimulan sus emociones para salir del lugar en el que están o hacer algo diferente. Es decir, los extremos no son buenos ni vivir en inconsciencia, ¿no? Entonces, la verdad es que tendríamos que buscar de superarnos constantemente para ser mejores personas, personas más productivas, personas más conscientes cada día de la realidad de toda la vida, no tan solo de las propias necesidades, sino de lo que es de un bien común. Entonces, eso está relacionado directamente con el sentido común, pero el sentido común visto desde el ego es una cosa, el sentido común visto desde el espíritu es otra cosa. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque no terminaría nunca, pero hay palabras que las usamos como si fuesen un absoluto, la verdad. Claro, uno dice la verdad, claro, para hacerla fácil, la verdad es lo que dice Dios. No, la verdad también es que yo no vivo mi vida como debiera o no hago lo que digo que hay que hacer. A ver, la verdad está presente en todas partes. Sepamos ver de toda esa verdad presente en nuestra vida, en todo lugar donde se encuentra, cuán profunda es. Y aún así, cuánto se puede beneficiar esa verdad con nuestra inteligencia, tratando de superarnos y de esa manera también hacer un mejor aporte y perfeccionar o ir elevando esa verdad para que pueda beneficiar cada vez más a toda la vida y no tan solo a mis intereses. A la audiencia comentarle que la fundación, que justo los que nos pueden estar viendo por internet, Impulso una Nueva Vida, que aparece atrás de Daniel, el cartelito, tiene una página de internet que se llama, la pueden encontrar buscándola como Impulso una Nueva Vida, o si no con sus propias iniciales, fidunbcorta.org, y ahí en la pestaña Agenda van a estar los próximos eventos donde va a participar Daniel, para todo aquel que por ahí encontró algo que le pueda servir y quiera seguir ahondando o participar en alguna otra reunión, puede ingresar ahí y bueno, yo creo que el viernes vas a estar en Buenos Aires. En Buenos Aires, en Fundación Columbia. Exacto. Y también quería agradecer a la gente que ha participado
a través de Facebook y por las otras vías de comunicación, como Susana Ferrari, que la semana pasada también estuvo y mandó un lindo mensaje. Y también pido disculpas porque ahora no tengo acceso a Facebook, así que si alguien, por lo menos al del programa Aprendamos Juntos, sé que el de la fundación están los chicos ahí, cualquier cosita me van a avisar. Si alguien manda un mensaje, bueno, lo leeremos la semana que viene. Nos queda poco tiempo. Hay una pregunta que nos llegó de Buenos Aires, que dice: la negligencia, la imprudencia, la impericia, la inobservancia, este accionar de manera que genera daño, ¿nos produce culpa? Nos pregunta si cuando obramos de esta forma, eso es lo que nos produce la culpa. Nos produce culpa si asumimos haberlo equivocado. hecho, ¿no? Claro, sí. Pero de todas maneras, ya lo hablábamos hace un momento, sentir culpa de alguna manera es asumir hasta cierto punto una responsabilidad. Soy el culpable de lo que se ha hecho, de lo que está mal hecho, de haber hecho algo equivocado. Pero no basta con tan solo asumir la culpa y seguir adelante como que tratando de vivir nuestra vida de forma mejor, sino que hay que tratar de estudiar bien la situación y de aprender de todo esto. Porque fue un hecho concreto en el cual hicimos algo que nos dimos cuenta que estaba mal, por lo cual nos sentimos culpables y responsables. Pero esta misma situación en este hecho se puede aplicar a muchos otros hechos o situaciones, tal vez lo aprendido para tratar de mejorar nuestra conducta, nuestra acción, a partir de accionar cada vez de manera más consciente y no tan solo vivir como reaccionando, ¿no? Nosotros vamos por la vida tratando de acomodarla si podemos para que salga todo bien para nosotros. La mayor parte del tiempo no podemos acomodarla y entonces vamos muy a la defensiva, tratando de sonreír si podemos, porque entendemos que eso es ser feliz, pero no somos felices porque sonreímos, somos felices porque la conciencia está en paz. Y entonces chocamos muchas veces con la realidad de muchas cosas que no salen como nosotros queríamos, pero no podemos manejar el mundo para ser felices nosotros, ¿no? Bueno, esto tal vez nos hace sentir culpable cuando tratamos de hacer algo que no nos corresponde, es decir, que algo que está mal. Pero aprendamos de esto para, estando atentos en la vida sin querer manipular la conveniencia, siempre atentos a ver qué puedo dar y qué puedo tomar de ella que me resulte útil para crecer, pero no atentos a ver dónde está el momento, la situación, el lugar, la posibilidad para tomar algo que no me demande de ningún esfuerzo y que pueda que en realidad ni lo necesite. Entonces, si salí a hacer algo que para mí era importante, salí a comprar el pan para mi familia, para la cena de esta noche, y de camino escuché que hacían propaganda de que estaban, no sé, regalando confites, claro, salí corriendo y me olvidé del pan y me fui, pero yo no necesitaba los confites, no me eran útiles para nada, lo que estaba haciendo era algo importante para la familia, pero me fui atrás de lo que en ese momento se apareció, porque ando por la vida tratando de pescar posibilidades, oportunidades, de prosperar sin hacer esfuerzo, ¿no? De juntar cosas del mundo y de la vida que parece ser que me hacen más inteligente que los demás, porque supe aprovechar las oportunidades. Atento a todas estas cosas en el presente en el que vivo para no tener que llegar a sentir culpa. Siempre atentos con responsabilidad al presente en el que vivimos, tratando de aplicar lo que hemos ido aprendiendo en la vida y tratando de aprender en el presente todo lo que la vida tiene para enseñarnos. Entonces, la vida nos enseña muchas veces, llegan las enseñanzas con amor, muchas veces llegan con dolor. Cuando vienen del Padre siempre son con amor. Cuando vienen del prójimo no siempre son con amor. Porque en la inconsciencia en la que vivimos muchas veces hacemos cosas justo pensando en nosotros y no en los demás,
y lo que hacemos de buscar lo que necesitamos para nosotros le trae dolor a otro, ¿no? Entonces, atentos a ver a qué podemos dar, qué podemos tomar, qué es lo que no tenemos que tomar. ¿Por qué tengo yo que tomar lo que alguien trae a mi vida que yo no quiero? No estoy obligado. Entonces, yo puedo reaccionar ante el mal que hace otro, o puedo simplemente observar sintiendo el dolor por no poder ayudarlo para que se dé cuenta del mal que se hace, más que lo que me hace a mí, porque él es el que lo está generando, ¿no? Yo puedo decir no y simplemente no dejo que llegue a mí. Pero digo, ¿cómo nos movemos por el mundo? ¿Cómo vivimos el presente? Estoy poniendo ejemplos, Sí, sí. ¿no? Que tendríamos que tratar de ver cómo los aplicamos en nuestro diario vivir. Si en mi presente vivo de la forma más consciente posible y atento, vuelvo a lo mismo, a vivir una vida lo más justa posible, tomando de la vida lo que necesito, lo que puede ser útil, lo que necesito para crecer. Y atento también a ver qué puedo yo aportar en la vida que estoy viviendo para que también sea una persona de utilidad en esta sociedad en la que estoy y pueda acrecentarse esto al invertirlo en la vida, ¿no? De esa manera evitaré llegar a sentir culpas. Pero si viví inconscientemente y luego sentí culpa, no voy a cambiar el pasado, por más culpa que sienta. Tengo que cambiar mi presente haciéndome responsable de lo que he hecho. Y puedo cambiar posiblemente mi futuro en función de que me comprometa en este presente a vivir en el presente en el que siempre habré de vivir, cargando ese conocimiento que adquirí, esa conciencia que tomé con la responsabilidad que corresponde para saber aplicarlo en el presente en el que vivo. Es decir, eso me evitaría el sentir culpas hacia un futuro, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. No hay- Ahora sí, ya nos acercamos al final del programa. Le agradecemos como decíamos hoy, a quienes están ahí del otro lado de la pantalla haciendo todo su trabajo para que podamos salir al aire. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Daniel, ¿vas a estar de nuevo en este programa semanal en un futuro cercano? Así programamos un poquito el futuro. cercano. Y no tenemos todavía nada todavía una arreglado, fecha pero porque yo tengo próximo también un viaje a Chile que me toma unos días. Entonces, ahí cuando me pueda organizar bien entre fechas. Pero sí, la idea era, habíamos hablado de un compromiso de una vez, al menos mensual, pero también hubo pedidos de parte de la audiencia de que haya más presencia. En la medida de que pueda, me haré presente. Sí, sí. Gracias. Bueno, para despedirme, como siempre digo, abrazo de amor y voluntad. Daniel, otra vez, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos por estar ahí también del otro lado y será hasta la semana que viene.